El olor a sangre. Eso fue lo primero que percibió Scarlett Morgan cuando la puerta trasera del bar se abrió de golpe en mitad de la noche. Un hedor agudo, crudo y metálico. La dejó paralizada en el acto, justo cuando estaba limpiando la barra. Eran las 2 de la madrugada en el Rusty Anchor, un bar destartalado del sur de Boston. Estaba limpiando sola después del último turno, preparándose para cerrar. Una luz tenue parpadeaba sobre su cabeza. Un viejo jazz seguía saliendo de un altavoz crepitante. Scarlett dejó caer el trapo. Su mano buscó el cuchillo para cortar fruta que había debajo de la barra. El instinto de supervivencia, algo que había perfeccionado a lo largo de años de huidas, tensó todos sus sentidos como una cuerda. La puerta trasera estaba abierta de par en par. Una figura entró tambaleándose. El corazón de Scarlett pareció detenerse. Reconoció al hombre al instante. ¿Quién en el sur de Boston no conocía ese rostro? Vincent Callahan, el diablo de Boston, el jefe del sindicato Callahan, el hombre que controlaba la mitad de la ciudad con mano de hierro. Pero el hombre que tenía delante no parecía en absoluto un diablo. El traje negro de 3 piezas, siempre impecable, estaba ahora empapado de sangre. Su cabello negro, normalmente peinado hacia atrás con un orden perfecto, colgaba ahora lacio, pegado a su frente, empapada de sudor. Su rostro estaba tan pálido que casi parecía gris, y la cicatriz que le recorría la sien hasta la mejilla izquierda resaltaba más que nunca contra una piel que había perdido toda vitalidad. Se agarraba el abdomen con la mano, por donde la sangre se filtraba entre sus dedos. Se desplomó en el suelo del bar con un sonido aterrador. Los pies de Scarlett se movieron antes de que su mente pudiera comprender completamente lo que estaba viendo. Cayó de rodillas a su lado, con el cuchillo aún apretado en la mano, a la defensiva, pero sin atacar. El señor Callahan levantó hacia ella sus ojos gris acero, ojos que ella había visto en las fotos de los periódicos. Fríos, aterradores, implacables, pero ahora estaban apagados, doloridos y llenos de otra cosa. Desesperación. Un destello de reconocimiento brilló en sus ojos cuando la vio. Tú, susurró con voz áspera y grave, como si hubiera estado gritando durante horas. Eres la camarera. Te vi a través del cristal. Extendió una mano temblorosa hacia ella, una mano manchada con su propia sangre. ¡Ayúdame! Scarlett no se movió. Se trataba de Vincent Callahan, el hombre al que toda la ciudad temía, el hombre que podía ordenar la muerte de cualquiera con un simple gesto. ¿Por qué debería ayudarte? Su voz era fría, pero había aflojado el agarre del cuchillo. Vincent tragó saliva con dificultad. El dolor se reflejaba claramente en su rostro. Porque si llamas a la policía, moriré. Si llamas a una ambulancia, también moriré. Tienen gente por todas partes. Tosió, con la sangre mojándole la comisura de los labios. Si me echas, moriré en la calle, delante de tu bar. ¿Quién? Preguntó Scarlett, con voz aún cautelosa. ¿Quién te ha hecho esto? Vincent se rió. Una risa amarga que se rompió como el cristal. Mi hermano pequeño. El silencio se prolongó. Scarlett miró al hombre más poderoso de Boston, tendido en el suelo de su bar barato, con la sangre empapando las viejas tablas de madera. No era un demonio, era un ser humano muriendo poco a poco, traicionado por su propia carne y sangre. Por favor, su aliento se escapó como una plegaria. No tengo a dónde ir, no me queda nadie en quien confiar. La miró directamente a los ojos, y Scarlett vio algo que la hizo estremecerse. Una soledad tan profunda que parecía la muerte. Si me salvas esta noche, te deberé mi vida. Y Vincent Callahan siempre paga sus deudas. Scarlett sabía lo que debía hacer. Marcharse. Hacer una llamada. Fingir que no había visto nada. Esto era el inframundo. Ella no pertenecía a ese lugar. Pero entonces recordó las noches en las que había estado tumbada en el suelo, sangrando por las heridas que le había causado Marcus, suplicando que alguien la ayudara. Y nadie vino. Recordó lo que se sentía al ser abandonada cuando más lo necesitaba. No voy a llamar a nadie, dijo Scarlett, dejando caer el cuchillo al suelo. Pero si me haces daño, te juro que acabaré contigo antes de que puedas pestañear. Vincent la miró por primera vez.
Algo parecido a la esperanza brilló en esos ojos grises. Puedes confiar en mí. No confío en nadie, replicó Scarlett, ya rasgándole la camisa para comprobar la herida. Pero esta noche voy a ayudarte a sobrevivir. ¿Y después qué pasará? Ya lo decidiremos más adelante. Y así, en un bar destartalado del sur de Boston, dos personas destrozadas se encontraron. Una chica que huía del fantasma de su pasado y un jefe de la mafia traicionado por su propio hermano. Ninguno de los dos sabía que esa fatídica noche cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela para que el mensaje de compasión se difunda. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos episodios dramáticos. Scarlett arrastró a Vincent hacia el pequeño almacén detrás de la barra, donde había un viejo sofá destartalado y una luz lo suficientemente brillante como para que ella pudiera ver claramente la herida. Lo tumbó con cuidado y por primera vez observó realmente la puñalada bajo esa luz intensa. La herida era profunda, en el lado izquierdo del abdomen, y la sangre seguía brotando lenta y constantemente. Por suerte, la hoja no había perforado sus órganos. Pero si no se ocupaba de ello inmediatamente, iba a perder demasiada sangre. Scarlett corrió a coger el botiquín de primeros auxilios que siempre tenía escondido debajo de la barra, junto con una botella de licor fuerte y unas cuantas toallas limpias. Había sido auxiliar de enfermería 3 años antes de que su vida se desmoronara por completo. Esas habilidades le resultaban ahora más útiles que nunca. Vertió el licor sobre la herida y Vincent apretó los dientes, con la mandíbula cerrada con fuerza, pero sin emitir ni un solo gemido. Eso la sorprendió. La mayoría de los hombres que conocía habrían gritado con un dolor como ese. Pero él no lo hizo. Solo la observaba con esos ojos fríos y grises, como si estuviera memorizando cada movimiento que ella hacía. Scarlett sacó una aguja e hilo del botiquín. Le temblaban ligeramente las manos mientras pasaba el hilo por el ojo de la aguja. Hacía mucho tiempo que no hacía esto, pero no había otra opción. Comenzó a coser, una puntada tras otra, pasando la aguja a través de la piel y la carne, y Vincent permaneció en silencio, aguantando, hasta que terminó la 12ª puntada. Sus manos estaban resbaladizas por el sudor y la sangre, pero la herida finalmente se cerró. Su piel ardía como el fuego. El sudor brotaba de él como si estuviera empapado. Sus pupilas estaban anormalmente dilatadas. Su corazón latía sin control, y ella podía sentirlo a través de su piel cuando su mano rozaba su pecho. No se trataba solo de una pérdida de sangre, eran los síntomas del veneno. Levantó la mirada hacia él, con la voz tensa por el esfuerzo. Te han envenenado. Vincent asintió débilmente, con una expresión de amargura en su pálido rostro. En la cena familiar, Declan, mi hermano, echó algo en mi bebida. Cuando empecé a debilitarme, hizo que alguien me apuñalara y luego me arrojó al río. La mano de Scarlett se detuvo. La conmoción la golpeó con tanta fuerza que casi le robó el aliento. Tu propio hermano te hizo esto. Vincent se rió, una risa sin rastro alguno de calidez, sangre, familia, lo que una vez creí que nunca me traicionaría. Tosió con fuerza, y la sangre se acumuló en la comisura de sus labios. Quiere mi territorio. Quiere mi poder. Y se ha aliado con Bulov, la mafia rusa, para conseguirlo. Creen que estoy muerto. Y tengo que hacer que sigan creyéndolo. Scarlett siguió cosiendo, pero su mente daba vueltas con todo lo que acababa de oír. Estaba escondiendo a un jefe de la mafia en su bar. Un jefe de la mafia que había sido traicionado por su propio hermano, que quería verlo muerto. Había entrado en un mundo que no le pertenecía, y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Cuando terminó la última puntada, Scarlett cortó el hilo y vendó la herida con cuidado, capa a capa. Miró sus manos. Ahora estaban manchadas con su sangre por toda la piel. ¿Por qué viniste aquí? Su voz se mantuvo cautelosa. De todos los lugares de Boston. ¿Por qué este bar destartalado? Vincent la miró y sus ojos grises se iluminaron un poco, porque nadie pensaría que vendría a un lugar como este. Todos los hospitales, todos los refugios que tengo están llenos de gente, Declans o Balls.
Pero aquí no. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando si debía decir algo más. Y porque te vi a través de la ventana delantera del bar hace unas noches. La forma en que te paras, la forma en que miras, la forma en que siempre miras hacia la puerta cada vez que entra alguien. Eres alguien que sabe cómo sobrevivir. Reconozco a los de mi propia especie. Scarlett se quedó quieta. Él la había visto. La había estado observando. Se había dado cuenta de lo que ella intentaba ocultar. Ella quería negarlo, decirle que se equivocaba, pero las palabras se le atascaron en la garganta y no pudieron salir porque él tenía razón. Ella era alguien que huía, y, de alguna manera, este jefe de la mafia la había calado a través de un simple cristal. Ahora necesitas descansar, dijo ella, forzando la calma en su voz. Sea cual sea el veneno que hay en ti, no sé qué es, pero tienes mucha fiebre. Si no descansas, no pasarás de esta noche. Vincent asintió, con los ojos ya pesados. Pero antes de dejarlos cerrar, le tomó la mano, con la palma ardiendo por la fiebre. Gracias, susurró. Seas quien seas, huyas de lo que huyas, te protegeré. Es la promesa de Vincent Callahan. Luego la soltó, y la fiebre lo sumió en un sueño inquieto y agitado. Scarlett se quedó allí sentada, mirando al hombre más poderoso de Boston, que yacía indefenso frente a ella, y se preguntó en qué se había metido. Vincent no durmió mucho tiempo. La fiebre lo atormentaba, sacándolo del inconsciente después de solo unas horas. Cuando abrió los ojos, la tenue luz del almacén lo hizo parpadear varias veces, tratando de adaptarse, y lo primero que vio fue a Scarlett. Estaba sentada en una vieja silla de madera en la esquina, con la espalda contra la pared, pero no tenía los ojos cerrados. Estaba despierta, vigilando, mirando hacia la puerta con la misma concentración cansada que él había reconocido la primera vez que la vio a través del cristal del bar. Ella no se dio cuenta de que él estaba despierto, lo que le dio la oportunidad de estudiarla más de cerca. Scarlett Morgan. No sabía su nombre hasta que lo leyó en la pequeña etiqueta con su nombre que llevaba en el uniforme del bar. Un nombre precioso para una mujer que, según podía deducir, había soportado demasiado. Se fijó en que su cabello castaño no era su color natural. Cerca de la raíz se veía un ligero tono rojizo en el cuero cabelludo. Se lo había teñido, había cambiado su aspecto. Era algo que solían hacer las personas que huían. Lo sabía porque lo había visto cientos de veces en su mundo. Sus ojos verdes no dejaban de recorrer la habitación, deteniéndose en la puerta, luego en la ventana, luego de nuevo en la puerta, como si estuviera calculando rutas de escape, como si estuviera siempre lista para huir, y la forma en que había empuñado el cuchillo antes. No era el agarre de alguien que nunca había tenido que defenderse. Era el agarre de alguien que había luchado para sobrevivir. ¿Quién eres? Su voz sonó áspera y ronca, y Scarlett se sobresaltó, girándose rápidamente. Sus ojos se agrandaron por un instante, y luego se entrecerraron de nuevo con cautela. «Estás despierto». Se puso de pie y se acercó, comprobando su frente con el dorso de la mano. Seguía con fiebre, pero no tan alta. «No has respondido a mi pregunta». Vincent le agarró la muñeca. No con fuerza, pero con la firmeza suficiente para mantenerla allí. Scarlett se puso rígida, y él lo vio. Un destello de miedo en sus ojos. No miedo a él, miedo al contacto, miedo a la mano de un hombre. La soltó inmediatamente. «Lo siento», dijo en voz baja. «No quería asustarte». «No estoy asustada», respondió Scarlett demasiado rápido. Fly, pero ella había dado un paso atrás de todos modos, y esa distancia lo decía todo. Vincent la observó con sus ojos grises penetrantes, incluso aunque su cuerpo estuviera débil. «¿Estás huyendo de alguien?» No era una pregunta, era una afirmación. Scarlett no respondió. Le dio la espalda, fingiendo estar ocupada ordenando el botiquín de primeros auxilios. Pero tenía los hombros tensos y él se dio cuenta de que se estaba obligando a controlar la respiración. «He visto cómo miras la puerta», continuó Vincent, con voz suave pero firme. «Cada vez que se oye un ruido fuera, tus ojos se dirigen hacia allí. Te has cambiado el color del pelo.
Trabajas en el turno de noche en un bar destartalado donde nadie te pide los papeles. Vives sola y no dejas rastro. Hizo una pausa, esperando su reacción. Lo sé porque reconozco a los de mi propia especie. Gente como nosotros. Gente que huye. Nos reconocemos entre nosotros. Scarlett se volvió. Ahora sus ojos estaban en guardia. Duros, a la defensiva. No sabes nada de mí. Tienes razón. No conozco los detalles, pero sé que tienes miedo. Y sé que quien quiera que te haga sentir así, merece pagar por ello. Silencio. Scarlett lo miró, y en ese momento su máscara se resbaló. Él vio el dolor, vio el agotamiento. Vio a una mujer que había estado luchando sola durante demasiado tiempo. No necesito tu ayuda, dijo ella, con voz rígida, pero ligeramente temblorosa. He cuidado de mí misma durante años. Lo sé y por eso te respeto. Vincent se obligó a incorporarse a pesar del dolor de su herida. Pero esta noche me has salvado la vida, y lo quieras o no, eso crea un vínculo entre nosotros. Cuando recupere mi poder, quien quiera que te esté persiguiendo tendrá que enfrentarse a mí. No es una oferta, es una promesa. Scarlett no dijo nada. Se quedó allí de pie, mirando al hombre al que Boston temía mientras prometía protegerla. Y aunque no quisiera admitirlo, una pequeña parte de ella, la parte que estaba cansada de luchar sola, empezó a querer creer en esa promesa, mientras la noche se alargaba como si nunca fuera a terminar. Scarlett se sentó en la silla de madera, con la espalda apoyada contra la fría pared, sin apartar los ojos del hombre que yacía en el viejo sofá. La fiebre de Vincent seguía empeorando. El veneno dentro de su cuerpo estaba acabando con sus últimas fuerzas. Y esa lucha no era fácil. El sudor empapaba su frente, traspasando incluso el vendaje que ella acababa de cambiar. Su respiración se volvió rápida y entrecortada, con ráfagas irregulares, y su cuerpo temblaba, a pesar de que ella le había puesto su propia chaqueta encima. Entonces comenzó a hablar en su delirio. Al principio solo eran palabras sueltas, fragmentos sin sentido. Pero poco a poco, un nombre comenzó a repetirse en sus labios. Mamá. La voz de Vincent era un susurro doloroso. Lo siento, mamá. No pude protegerte. Lo intenté con todas mis fuerzas. Scarlett observó al hombre al que toda la ciudad llamaba el Diablo de Boston, llamando a su madre como un niño perdido. Su rostro, tan frío y aterrador cuando estaba despierto, ahora se retorcía en una especie de dolor que ella sabía que no provenía solo de una herida física. Levantó una mano como si buscara algo en el aire. Sangre, murmuró. Demasiada sangre. No pude salvarte. Te mataron y yo no pude hacer nada. Scarlett sintió que se le encogía el corazón. No conocía la historia que se escondía tras esas palabras febriles, pero podía sentir el dolor que había en ellas. Era el dolor de alguien que había perdido a la persona que amaba y había pasado años culpándose por ello. Ella conocía ese sentimiento demasiado bien. Mamá, volvió a llamar Vincent, con la voz quebrada. No me dejes. Por favor, no me dejes sola. Y entonces, como si una puerta cerrada con llave en la mente de Scarlett se abriera de repente, los recuerdos que había intentado enterrar volvieron a ella. Tenía 8 años y estaba sentada en el asiento trasero del coche familiar. Su padre conducía. Su madre estaba en el asiento del copiloto, sonriendo mientras hablaba de la fiesta de cumpleaños que se avecinaba. Entonces, unos faros cegadores y metal blanco chocando contra metal, gritos. Y después de eso, silencio. Cuando Scarlett despertó, sus padres ya no respiraban. Ella era la única superviviente en ese coche aplastado y destrozado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Su corazón ya estaba destrozado. Después de eso vinieron los años en el orfanato. Los niños mayores la acosaban. Los cuidadores eran indiferentes o peor aún, violentos. Aprendió a protegerse. Aprendió a hacerse invisible. Aprendió a no confiar en nadie. Entonces apareció Marcus. Marcus Webb, con su sonrisa encantadora y sus promesas de una vida mejor. Ella tenía 22 años, era ingenua y ansiaba tanto ser amada que cerró los ojos ante todas las señales de advertencia. La boda se celebró rápidamente y justo después comenzó la pesadilla.
El primer puñetazo llegó la noche de su luna de miel. Marcus le dijo que era culpa suya, que había hecho algo mal, que le había enfadado, y ella le creyó. Le creyó durante 3 años. Cada paliza, cada humillación, cada vez que yacía en el suelo con sangre brotando de sus heridas, le creía hasta el día en que escuchó a Marcus hablando por teléfono con alguien sobre venderla a la banda Volkov, una forma de pagar su deuda de juego. Esa noche huyó. Con una pequeña bolsa, unos cientos de dólares y el corazón roto, desapareció en la oscuridad y nunca miró atrás. Un gemido de Vincent devolvió a Scarlett al presente. Parpadeó y se dio cuenta de que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Se las secó rápidamente con el dorso de la mano y se levantó, acercándose a él. Vincent seguía delirando, con la mano agarrada al borde del sofá y el cuerpo retorciéndose por la fiebre. Ella le puso la palma de la mano en la frente y sintió ese calor ardiente bajo su piel. Entonces, como por instinto, le cogió la mano. «Estoy aquí», le susurró, sin estar segura de que pudiera oírla. «No estás solo». Vincent pareció oírla. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, agarrándolos como si fuera el único salvavidas que le quedaba en la tormenta. Y ella le dejó agarrarse porque lo entendía. Entendía esa soledad, ese dolor, esa sensación de quedarse atrás sin nadie en quien apoyarse. Esa noche se quedaría. No porque él fuera un jefe de la mafia, ni por su promesa de protegerla, sino porque en ese momento él era solo un ser humano que sufría, y ella no podía abandonar a una persona así. La habían abandonado demasiadas veces como para hacerle eso a otra persona. Los primeros rayos de sol del nuevo día se colaron por la rendija de una ventana sucia, dejando una tenue franja polvorienta sobre el viejo suelo de madera del almacén. Scarlett se despertó sobresaltada, sin saber siquiera cuándo se había quedado dormida. Seguía sentada en la silla, con la espalda dolorida por la incómoda postura, y con la mano aún entrelazada con la de Vincent. La retiró suavemente y se sonrojó al darse cuenta de que había estado cogida de su mano toda la noche. Pero lo que más la sorprendió fue el par de ojos grises que la observaban. Vincent estaba despierto y esta vez su mirada era clara, más firme, mucho más alerta que la noche anterior. «Te has quedado dormida», dijo. Su voz seguía siendo áspera, pero no tan débil como antes. «Llevas días sin dormir bien. Se te ven las ojeras». Scarlett se puso de pie e intentó actuar con normalidad, aunque su corazón latía a toda velocidad. Le tomó el pulso con el dorso de la mano y soltó un suspiro de alivio al darse cuenta de que la fiebre había bajado considerablemente. «Estás mejor. Parece que el veneno está empezando a desaparecer de tu organismo». Vincent se incorporó, haciendo un gesto de dolor al sentir un pinchazo en el abdomen. Miró a su alrededor, al pequeño almacén, luego al vendaje limpio que le envolvía el estómago, y por último a la chaqueta que ella le había puesto encima. «Te quedaste aquí toda la noche». No era una pregunta, era una afirmación atónita. «Prometí que te ayudaría a pasar la noche. Yo cumplo mi palabra». Vincent se quedó callado por un momento. Sus ojos grises la miraban, indescifrables. Luego habló. «Ya puedes echarme. Soy lo suficientemente fuerte como para arreglármela solo». Scarlett cruzó los brazos sobre el pecho e inclinó la cabeza hacia él. «¿Y a dónde irías? ¿De vuelta para que tu hermano termine lo que empezó? ¿O a un hospital para que la gente de Volkov te encuentre?» Silencio. Vincent no tenía respuesta, y ambos lo sabían. «Tienes razón», admitió después de un momento. «No tengo ningún lugar seguro al que ir. Todos los sitios en los que solía confiar podrían ser ahora una trampa». Scarlett se sentó en la silla frente a él, lo suficientemente lejos como para sentirse segura, lo suficientemente cerca como para hablar. «Tengo una propuesta». Los ojos de Vincent se agudizaron con curiosidad. Ella continuó. «Quédate aquí hasta que te recuperes del todo. Mi pequeño apartamento está arriba y nadie lo conoce excepto yo. Te mantendré escondido. Te traeré comida, medicinas, todo lo que necesites. Y a cambio», preguntó Vincent, sin sospechar nada, solo tratando de entender. Scarlett respiró hondo. Era el momento de jugárselo todo. «A cambio, cuando recuperes tu poder,
Me protegerás de mi exmarido, que me está persiguiendo, y de la gente a la que le debe dinero. Vincent la estudió, con la mirada cada vez más aguda. ¿Exmarido? Scarlett asintió, obligando a su voz a no temblar. Marcus Webb es un jugador. Le debe mucho dinero a mucha gente y me vendió a la banda Bulov para pagar sus deudas. Bulov. Vincent repitió el nombre y ella vio cómo se le tensaba la mandíbula. El mismo Bulov que está aliado con mi hermano. Quieren el territorio de Callahan, y Declan accedió a entregárselo a cambio de poder. Así que tenemos el mismo enemigo, dijo Scarlett, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Tenemos el mismo enemigo, asintió Vincent. La miró directamente a los ojos y por primera vez, Scarlett no vio a un aterrador jefe de la mafia. Vio a un hombre que le ofrecía un trato justo. Si me ayudas a recuperar lo que es mío, te garantizo que tú y todos tus seres queridos estarán a salvo para siempre. Marcus Webb nunca volverá a tocarte, y Volkov pagará por lo que nos han hecho a ambos. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? Vincent extendió la mano, con la palma hacia arriba, esperando, porque soy Vincent Callahan y mi promesa es mi vida. Me salvaste cuando no me quedaba nada. Esa es una deuda que pagaré a cualquier precio. Scarlett miró su mano, la misma mano que había agarrado la suya en un delirio febril la noche anterior. La mano del hombre al que toda la ciudad temía. Sin embargo, ahora se la ofrecía como un acuerdo entre iguales. Ella colocó su mano en la de él. Socios, dijo ella. Socios, respondió Vincent, y una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. La primera sonrisa que ella había visto desde que él entró tambaleándose en el bar la noche anterior. Y así, a la luz del amanecer de un nuevo día, se selló oficialmente la alianza entre una mujer fugitiva y un jefe mafioso traicionado. Pasó una semana, lentamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido alargar cada segundo, cada minuto. Scarlett llevó a Vincent a su pequeño apartamento encima del bar, un espacio reducido con un dormitorio, una sala de estar que hacía las veces de cocina y un baño diminuto. No había nada lujoso, nada extra, solo lo mínimo indispensable, el tipo de cosas que necesitaba una persona que vivía en las sombras. Vincent se acostó en el viejo sofá. Scarlett se rindió por él mientras dormía en la estrecha cama individual del dormitorio. Durante el día bajaba y trabajaba como de costumbre. Sonreía a los clientes, preparaba cócteles, fingía que no había pasado nada. Por la noche, le llevaba comida, le cambiaba las vendas de la herida y los dos se sentaban bajo la tenue luz, hablando o sentados en silencio juntos. Al tercer día, con la ayuda de los antibióticos y antitoxinas especializados que Ronan había entregado en secreto, la férrea voluntad de Vincent le permitió ponerse de pie, aunque todavía dependía en gran medida de las paredes para sostenerse. La herida se estaba curando y el veneno parecía haber sido expulsado por completo de su organismo. Se sentía inquieto, quería moverse, quería saber qué estaba pasando ahí fuera. Necesito contactar con alguien, le dijo a Scarlett una noche, cuando ella acababa de terminar su turno. Hay un hombre, la única persona en la que confío plenamente, Ronan O'Brien. Era el asesor de mi padre y ahora es mi mano derecha. Si alguien sigue siendo leal a mí, es él. Scarlett le entregó el viejo teléfono que utilizaba para ponerse en contacto con su hermana menor. Un teléfono que no estaba registrado a nombre de nadie y que no podía ser rastreado. Vincent marcó y esperó a que la voz familiar se escuchara al otro lado. Solo dijo una palabra. Ronin. Se produjo un largo silencio seguido de un grito ahogado. Vincent. Dios mío, Vincent. Estás vivo. Todo el mundo cree que estás muerto. Declan anunció que habías desaparecido. Dijo que habías tenido un accidente en el puente y habías caído al río. Incluso celebraron un funeral. Lo sé, dijo Vincent, con voz fría como el acero, porque Declan es quien intentó matarme. Me envenenó. Hizo que alguien me apuñalara y me tirara al río. El silencio al otro lado de la línea pareció hacerse más pesado. Entonces Ronan habló, con la voz temblorosa de ira. Ese bastardo. Siempre sospeché de él, pero no pensé que se atrevería a llegar tan lejos.
¿Qué está haciendo Declan ahora?, preguntó Vincent. Está consolidando su poder, respondió Ronan. Se ha apoderado de todo, se ha autoproclamado sucesor legítimo y, lo que es peor, está negociando con Bulov. Se rumorea que firmarán un acuerdo de cooperación en unas semanas. Si eso ocurre, el sindicato Callahan no será más que un títere de la mafia rusa. Vincent apretó los dientes y agarró el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Eso no va a pasar. Volveré a contactar contigo, Ronin. Mientras tanto, no dejes que nadie sepa que estoy vivo. Ponte en contacto discretamente con los hombres en los que confías, los que aún me son leales. Vamos a contraatacar. Entendido, dijo Ronin. ¿Y Vincent, dónde estás? ¿Estás a salvo? Estoy a salvo. Vincent miró a Scarlett, que estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a él. Alguien me está cuidando. Cuando terminó la llamada, Scarlett se dio la vuelta. ¿Buenas noticias o malas noticias? Ambas, dijo Vincent. Declan se está quedando con todo, pero todavía hay gente leal a mí. Tenemos una oportunidad. Ella asintió y se sentó en la silla frente a él. Se quedaron en silencio durante un momento. Entonces Vincent habló. ¿Tienes familia, amigos? Scarlett dudó. Era la primera vez que le preguntaba por su vida más allá de Marcus. Tengo una hermana menor, dijo después de un momento. Nora, no es mi hermana de sangre, pero crecimos juntas en el orfanato. Está en su segundo año de la Facultad de Medicina. No sabe dónde estoy y quiero que siga siendo así para que esté a salvo. Vincent asintió, comprendiendo mejor que nadie por qué había tomado esa decisión. ¿Y tú?, preguntó Scarlett a su vez. Llamaste a tu madre cuando delirabas. Una sombra cruzó el rostro de Vincent. Mi madre fue asesinada cuando yo tenía 15 años por uno de los enemigos de mi padre. La secuestraron para amenazarlo. Y cuando él no cedió, la mataron. Yo fui quien encontró su cuerpo. Scarlett sintió que se le encogía el corazón. Lo siento. No lo sientas. Vincent la miró con sus profundos ojos grises. Tú también perdiste a tus padres. Puedo verlo en tus ojos. Ese tipo de pérdida. Somos más parecidos de lo que crees, Scarlett. Ambos hemos perdido a las personas que amábamos. Ambos hemos sido traicionados y ambos luchamos por sobrevivir. En ese momento, la línea entre el jefe de la mafia y la camarera se difuminó. Solo eran dos seres humanos solitarios que encontraban comprensión en el último lugar que nadie hubiera imaginado. 3 días después de la llamada con Ronan, Vincent recibió un mensaje codificado de él a través de un canal secreto que solo ellos dos conocían. Lo que contenía le hizo leerlo una y otra vez para asegurarse de que no lo estaba viendo mal. Cuando Scarlett regresó después de su turno de noche, encontró a Vincent sentado en la pequeña mesa de la cocina, con el rostro más sombrío que nunca. ¿Qué pasa? Dejó la bolsa de comida para llevar sobre la encimera. Vincent deslizó su teléfono hacia ella. Ronin me envió una lista de las personas que trabajan con Volkov. Deudores. Bulov tiene influencia sobre las personas que hacen su trabajo sucio. Scarlett cogió el teléfono y echó un vistazo a la lista. Entonces se quedó paralizada. Su dedo se detuvo en un nombre tan familiar que le provocó náuseas. Marcus Webb. Está aquí, susurró, con la voz temblorosa, a pesar de que intentaba controlarla. Trabaja para Bulov. Vincent asintió, con sus ojos grises fijos en ella. Según la información de Ronan, Marcus Webb le debe a Bulov una enorme deuda de juego. No puede pagarla, así que Bulov lo convirtió en su perro de presa. Y una de las deudas que Bulov quiere que pague es contigo. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Scarlett. Se hundió en una silla, obligándose a respirar con calma. Todo empezaba a tener sentido. ¿Por qué Marcus nunca había dejado de buscarla después de todos estos años? No porque la amara, no porque quisiera recuperarla, sino porque ella era una deuda, una propiedad que le había prometido a Bulov y que no había podido entregar. Me ven como mercancía, dijo con amargura en cada palabra. Algo con lo que comerciar. Vincent se levantó y se sentó en la silla frente a ella. No la tocó. Sabía que ella necesitaba espacio, pero se sentó lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. No eres mercancía.
Su voz era baja, firme. Eres un ser humano, y cualquiera que te vea de otra manera lo pagará. Scarlett lo miró. En esos ojos grises vio una ira lenta y ardiente, no dirigida a ella, sino a las personas que la habían escuchado. Hay más, continuó Vincent. Volkov no solo controla a Marcus. Están aliados con Declan. Mi hermano le prometió a Bulov una parte del territorio de Callahan, el control de las rutas marítimas y el acceso a nuestra red. A cambio, Bulov ayuda a Declan a eliminarme a mí y a cualquiera que aún me sea leal. Así que Declan, Bulov y Marcus están todos conectados, dijo Scarlett lentamente, mientras su mente encajaba las piezas. Son una red. Exactamente. Vincent asintió. Mi hermano me traicionó para trabajar con Bulov. Bulov controla a Marcus, y Marcus te está persiguiendo. Todo está conectado, lo que significa que tu enemigo y mi enemigo son realmente el mismo. El silencio llenó la pequeña habitación. Scarlett miró por la ventana, donde las luces de la calle parpadeaban en la oscuridad. Llevaba años huyendo, creyendo que solo huía de Marcus, pero resultó que había estado huyendo de todo un imperio criminal que ni siquiera sabía que existía. No tengo más remedio que luchar, dijo, con una voz más tranquila de lo que esperaba. Si sigo huyendo, me encontrarán. Encontrarán a Nora. No puedo permitir que eso suceda. Vincent la observó, y en su mirada había algo parecido al respeto. Ya no eres una víctima. Has decidido convertirte en una luchadora. Lucharemos juntos. Dijo, cuando recupere mi poder, Volkov caerá. Declan pagará por su traición, y Marcus Webb nunca volverá a tener la oportunidad de tocarte a ti ni a nadie que te importe. Te lo prometo. Scarlett miró a esos ojos gris acero, y por primera vez desde que huyó, sintió que ya no estaba sola en esta lucha. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Scarlett estaba detrás de la barra, preparando los cócteles de siempre, sonriendo a los clientes, aunque su mente estaba ocupada con otros 100 pensamientos. Vincent estaba arriba, en el apartamento, estudiando la última información que le había enviado Ronin. Todo era normal hasta que se abrió la puerta del bar y entró una figura. Scarlett levantó la cabeza por instinto, como hacía con todos los clientes, y la sangre de sus venas se heló. Marcus Webb estaba en la puerta, con sus fríos ojos negros recorriendo la sala como un depredador en busca de su presa. Parecía más viejo que la última vez que lo había visto. Más delgado, con profundas arrugas en la frente y ojeras bajo los ojos. Pero seguía siendo Marcus, la pesadilla que la había perseguido durante todos estos años. Dio un paso atrás, por instinto de supervivencia, gritando en su interior. Corre, escóndete, desaparece, pero sus piernas no le obedecían. Se quedó allí, paralizada como una estatua. Mientras Marcus se dirigía hacia la barra, no la reconoció de inmediato. Tenía el pelo castaño en lugar de rojo cobrizo, llevaba un maquillaje diferente y la tenue luz de la barra la había ocultado el tiempo suficiente para que recuperara un poco de control. Le dio la espalda, fingiendo estar ocupada con las botellas de la estantería, mientras su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. «Hola, chica». La voz de Marcus sonó justo detrás de ella y tuvo que morderse el labio con fuerza para no gritar. «Estoy buscando a alguien. Una chica pelirroja llamada Scarlett. ¿Alguien la ha visto?» Scarlett no se dio la vuelta. Mantuvo la voz lo más tranquila posible cuando respondió. «Aquí no hay nadie llamada Scarlett. Te has equivocado de sitio». Se hizo el silencio. Podía sentir la mirada de Marcus clavada en su espalda, tratando de encontrar algo familiar. Entonces murmuró algo y se alejó de la barra, pasando a interrogar a los demás clientes. Scarlett se deslizó en el almacén de atrás, donde sabía que las escaleras conducían al apartamento. Pero antes de que pudiera poner un pie en el primer escalón, la puerta del almacén se abrió y Vincent bajó. Había observado la escena a través de un discreto sistema de cámaras inalámbricas que Ronin había introducido de contrabando e instalado bajo sus órdenes unas noches antes. «Ven», murmuró, empujándola hacia el rincón más oscuro del almacén. «Yo me encargo». «No», Scarlett le agarró la mano con los ojos muy abiertos por el miedo.
Si sales ahí fuera, la gente te reconocerá. Nuestro plan se vendrá abajo. Declan sabrá que estás vivo. Pero Vincent no la escuchó. Suavemente liberó su mano de la de ella y se dirigió hacia la puerta. Nadie puede asustarte así, dijo con voz fría como el hielo. Nadie. Luego empujó la puerta del almacén y salió. Scarlett se quedó en las sombras, con el corazón a punto de detenerse al oír la voz de Vincent en el bar. Oye, amigo, ¿hay algún problema? Luego, silencio. Un silencio pesado y sofocante, tan denso que Scarlett podía oír su propia respiración. Y luego pasos apresurados. Una puerta que se cerraba de golpe, un motor que arrancaba y se alejaba rugiendo en la noche. Marcus había reconocido a Vincent Callahan y había huido. Vincent volvió al almacén, con el rostro impenetrable. Se ha ido, dijo, pero volverá y la próxima vez traerá a más gente con él. Scarlett se desplomó en el suelo. Sus piernas ya no tenían fuerzas para sostenerla. Todo su cuerpo temblaba y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. Aunque intentó tragárselas, Vincent se sentó a su lado. No dijo nada, simplemente se quedó allí. Cuéntamelo, dijo al cabo de un rato. Todo. Necesito saberlo para poder protegerte. Y Scarlett se lo contó por primera vez. Le contó toda la historia a alguien. Cómo conoció a Marcus cuando tenía 22 años. Una huérfana solitaria, hambrienta de amor. La boda precipitada y la pesadilla que comenzó justo después. Las primeras palizas, las disculpas, la espiral de violencia que nunca terminaba. Le contó las noches que pasó tirada en el suelo, la sangre que brotaba de sus heridas, demasiado asustada para gritar porque sabía que la golpearían aún más. Sobre la vez que intentó huir y la arrastraron de vuelta, sobre los brutales castigos que seguían a cada intento, sobre la noche en que escuchó a Marcus hablar con alguien sobre venderla a Bulov como si fuera una propiedad, y sobre cómo finalmente escapó con nada más que una pequeña bolsa y el corazón destrozado. Cuando terminó, tenía la voz ronca por las lágrimas y las manos aún le temblaban. Vincent permaneció en silencio todo el tiempo. No la interrumpió, no la juzgó, pero cuando ella lo miró, vio que apretaba la mandíbula, y en sus ojos grises había un fuego de furia que nunca había visto antes. Marcus Webb pagará por todo lo que te ha hecho, dijo Vincent, con voz baja y peligrosa. No era una amenaza, era un juramento. Y por primera vez en años, Scarlett creyó que alguien realmente quería protegerla. 2 días después de lo ocurrido en el bar, Ronan llamó con nueva información. Vincent respondió a la llamada en silencio. Su rostro no revelaba nada, pero Scarlett notó que su cuerpo se tensaba poco a poco a medida que avanzaba la conversación. Cuando colgó, una sensación de pesadez se apoderó de la pequeña habitación. ¿Qué pasa?, preguntó Scarlett, dejando un vaso de agua sobre la mesa. Vincent no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el cielo nocturno, cubierto de densas nubes grises. Victoria Ashford ha vuelto a Boston, dijo tras un largo silencio. Está al lado de Declan. Hay rumores de que están a punto de comprometerse. Scarlett no sabía quién era Victoria, pero podía ver el efecto que ese nombre tenía en Vincent. Tenía los hombros rígidos. Apretaba la mandíbula como si estuviera conteniendo algo. ¿Quién es Victoria?, preguntó en voz baja. Vincent se volvió y sus ojos grises reflejaban un cansancio que Scarlett nunca había visto antes en él. Mi antigua prometida. Nos comprometimos hace 5 años. Es la hija de un difunto jefe de la mafia. Una alianza perfecta sobre el papel. ¿Y os queríais?, preguntó Scarlett, sin entender por qué la pregunta la hacía sentir incómoda. Vincent se rió, un sonido sin ninguna calidez. Eso creía yo. Al menos yo la quería. Pero Victoria quería más el poder que a mí. Se sentó en la silla frente a Scarlett. Sus ojos no fijaban nada, como si estuviera mirando al pasado. Hace 5 años, uno de mis mejores amigos murió en una guerra entre bandas. Murió delante de mí, en mis manos. Y eso me destrozó. No podía comer, no podía dormir, no podía trabajar. Por primera vez en mi vida, me permití ser débil. Y Victoria se marchó. Scarlett sintió que se le encogía el corazón. Se marchó porque estabas de duelo.
Dijo que yo era demasiado blando para ser jefe. Que un hombre que se deja controlar por las emociones no merece liderar el Imperio Callahan. Se marchó 3 días antes de la boda, dejando una carta en la que decía que se merecía más de lo que yo podía darle. El silencio invadió la habitación. Scarlett no sabía qué decir. Solo sabía que odiaba a Victoria Ashford sin haberla conocido nunca. Odiaba a una mujer que podía abandonar al hombre al que decía amar cuando más la necesitaba. Y ahora ha vuelto, dijo Scarlett, porque se enteró de que habías desaparecido y quiere llegar a Declan. Un nuevo tipo de poder. Vincent asintió con amargura en su rostro. Victoria siempre sabe cómo ponerse del lado del ganador. Cree que estoy muerto. Cree que Declan heredará el Imperio Callahan. Así que ha vuelto para reclamar un lugar junto al nuevo hombre en la cima. ¿Aún sientes algo por ella?, preguntó Scarlett, sorprendida de su propio valor. Vincent la miró con sus profundos ojos grises, imposibles de descifrar. No, respondió tras un momento. Mató todos mis sentimientos el día que se marchó, hace 5 años. Aprendí una dolorosa lección sobre confiar en la persona equivocada. Como yo con Marcus, dijo Scarlett en voz baja. Como tú con Marcus. Vincent asintió. Ambos fuimos traicionados por las personas que deberían haber estado a nuestro lado. Se quedaron en silencio un momento, y entonces Vincent continuó, con voz más suave. Pero tú eres diferente a Victoria. Scarlett, completamente diferente. Scarlett levantó la cabeza, sorprendida. ¿Cómo diferente? Victoria se marchó cuando yo estaba más débil. Tú me encontraste cuando me estaba muriendo en el suelo de un bar y te quedaste. No sabías quién era yo. No sabías lo que podía darte, pero aún así me salvaste. Esa es la diferencia. Victoria ama el poder. Tú tienes verdadera compasión. Scarlett sintió que se le calentaban las mejillas. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No. Vincent negó con la cabeza. No todo el mundo lo habría hecho. La mayoría de la gente se habría marchado, habría llamado a la policía o habría fingido no haber visto nada. Pero tú te quedaste, y eso significa más para mí de lo que crees. Sus miradas se cruzaron y en ese momento algo indescriptible pasó entre ellos. No era una promesa, ni una declaración, solo un profundo entendimiento mutuo. Scarlett fue la primera en apartar la mirada, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Deberíamos centrarnos en el plan, dijo, obligándose a recuperar el control. Vincent y Victoria, Declan y Bulov, hay que ocuparse de todo. Vincent asintió, pero mantuvo la mirada fija en ella un momento más antes de apartarla finalmente. Tienes razón, admitió. Pero ambos sabían que algo había cambiado entre ellos esa noche. Un hilo invisible comenzaba a unirlos. Habían pasado 3 semanas desde aquella fatídica noche en el bar. Vincent se había recuperado por completo. La herida se había cerrado. Había recuperado sus fuerzas. Estaba inquieto, ansioso por actuar. Ansioso por enfrentarse a Declan y recuperar lo que le pertenecía. Pero Scarlett tenía otra idea. Una noche, mientras estaban sentados en la pequeña mesa de la cocina, con los documentos de Ronan esparcidos por la superficie, Scarlett habló. No puedes enfrentarte a Declan directamente. Vincent levantó la vista y frunció el ceño. ¿Por qué no? Estoy lo suficientemente sano para luchar y tengo hombres leales dispuestos a apoyarme. Scarlett negó con la cabeza y lo miró fijamente a los ojos. Porque eso es exactamente lo que Declan está esperando. Si apareces y atacas, él te convertirá en el agresor y se convertirá en la víctima. Los indecisos se pondrán de su lado por instinto, protegiendo al que parece más débil. Y si estalla una guerra, morirá gente, incluidos los hombres que te son leales. Vincent se quedó en silencio. Sopesando sus palabras, preguntó, «Entonces, ¿qué propones?» Scarlett se levantó y se acercó a la pequeña pizarra blanca que había comprado unos días antes. Empezó a escribir flechas, recuadros, un diagrama que poco a poco iba tomando forma. En lugar de responder a la violencia con violencia, saca a la luz la traición de Declan. Mientras escribía, dijo, «En tu mundo, traicionar a la familia es un delito imperdonable.
Declan no solo intentó matarte, se alió con un enemigo externo, Bulov, para entregarle el territorio y el control de Callahan. Eso no es ambición, es traición. Vincent se levantó y se acercó a la pizarra, siguiendo con la mirada cada línea que Scarlett dibujaba. Sigue. Scarlett asintió. Paso 1. Reunir pruebas. Ronin tiene alguna información, pero necesitamos más mensajes, grabaciones, documentos, cualquier cosa que demuestre que Declan está negociando con Bulov y que planeó tu asesinato. Paso 2. Contactar con los ancianos y los miembros influyentes del consejo familiar. Necesitan saber que estás vivo y deben estar preparados para la verdad. Paso 3. Convocar al consejo familiar y revelarlo todo. Cuando las pruebas estén delante de todos, Declan no tendrá forma de negarlo. Será condenado por las mismas personas a las que intenta engañar. Vincent la miró, con sus ojos grises brillantes de sorpresa y respeto. ¿Y Bulov? ¿Qué pasa con ellos? Scarlett continuó. No los ataques de frente, dijo. Volkov es fuerte porque tiene dinero, suministros y redes. En lugar de una guerra sangrienta, corta sus recursos, congela sus activos, bloquea sus rutas de transporte y aíslalos económicamente. Cuando se acabe el dinero, su poder se derrumbará con él. Una victoria sin derramamiento de sangre. Vincent se quedó mirando el tablero durante un largo rato, asimilando el detallado mapa estratégico que Scarlett había elaborado. Luego se volvió hacia ella, con una expresión de respeto que ella nunca le había visto antes. «Piensas como una verdadera estratega», dijo. «¿Dónde aprendiste esto?» Scarlett esbozó una pequeña sonrisa, pero no ocultó el dolor de sus ojos. «No lo aprendí en ningún sitio. Solo pienso como una superviviente. Cuando pasas toda tu vida observando, analizando, buscando formas de escapar del peligro, aprendes a ver más allá de las cosas. Y he sobrevivido lo suficiente como para saber que la violencia no siempre es la respuesta». Vincent se acercó hasta que solo unos pocos pasos los separaban. «Este plan significa que no mataré a mi hermano», dijo en voz baja. «¿Podrás vivir con eso?» El silencio se cernió entre ellos. Entonces Vincent exhaló lentamente. «No importa lo que haya hecho, Declan sigue siendo mi hermano, mi sangre. Matarlo podría darme un momento de satisfacción, pero me perseguiría por el resto de mi vida. Pero exiliarlo, despojarlo de todo, dejarlo vivir en la desgracia, ese es un castigo más adecuado». Scarlett asintió. «Por eso eres diferente a ellos, Vincent. Tienes principios, tienes límites que no traspasas. Y eso no te hace débil, te hace más fuerte que nadie en este mundo». Vincent la miró, y en ese momento, todos los muros que había construido parecieron derrumbarse. «¿De verdad querés eso?» «Sí», respondió Scarlett sin dudar, «y estaré a tu lado hasta que ganemos, porque por primera vez en mi vida tengo una verdadera aliada y no voy a perderla». Vincent no dijo nada, pero la forma en que la miró lo decía todo. Una profunda gratitud, un respeto innegable y algo más. Algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar todavía. En los días siguientes, Vincent y Scarlett pasaron horas juntos perfeccionando el plan. Durante el día ella seguía trabajando en el bar, manteniendo todo con apariencia normal para que nadie sospechara nada. Por la noche, después de cerrar el bar, volvía al pequeño apartamento y los dos se sentaban a la mesa de la cocina, rodeados de documentos y notas. Pero no siempre hablaban de estrategia o enemigos. A veces, a altas horas de la noche, cuando terminaban el trabajo, se sentaban allí y hablaban de cosas sin importancia, de recuerdos, de sueños que se habían hecho añicos. Una noche, Vincent le contó sobre su infancia, sobre la gran mansión en la que había crecido, sobre las cenas familiares cuando su madre aún vivía, sobre las risas y cómo había olvidado cómo sonaban. Habló de su padre, un hombre estricto pero justo que le enseñó que el poder siempre conlleva responsabilidad, y habló de Declan, del hermano pequeño al que solía llevar en brazos, el hermano al que enseñó a montar en bicicleta, el hermano al que una vez creyó que protegería durante el resto de su vida. «No entiendo qué pasó», dijo Vincent, con voz baja, cargada de tristeza.
¿Cuándo empezó Declan a odiarme tanto como para quererme muerto? Quizás no te odia, dijo Scarlett en voz baja. Quizás solo quiere lo que tú tienes. Los celos pueden convertir a las personas en monstruos. Vincent la miró pensativo. Siempre ves a través de todo. A veces eso me asusta. ¿Te asusta? ¿De qué? De que tú también veas a través de mí. De que puedas ver las cosas que intento ocultar. El silencio se apoderó de la habitación. Scarlett no sabía qué decir, porque la verdad era que ella lo veía, no como un aterrador jefe de la mafia, sino como un hombre solitario que había soportado demasiadas pérdidas. Otra noche, fue Scarlett quien habló. Habló del sueño que había tenido cuando era joven, de cómo una vez quiso ser enfermera para poder ayudar a otras personas. Le contó los años de estudio, de trabajo duro, de la carrera que casi terminó antes de que Marcus apareciera y lo destruyera todo. Le habló de Nora, de la hermana adoptiva a la que quería como si fuera de su propia sangre, de cómo Nora era la única razón por la que siguió adelante en sus días más oscuros. Está estudiando medicina, dijo Scarlett, con los ojos brillantes al hablar de su hermana. Hará lo que yo no pude hacer. Se convertirá en médica y salvará a la gente. Ese era mi sueño. Ahora es el suyo. Vincent la miró con una ternura que ella nunca había visto antes en él. Ha sacrificado mucho por ella. Nora es mi familia. Scarlett respondió simplemente, la familia no siempre es de sangre. A veces, la familia son las personas que se eligen entre sí. Vincent asintió y Scarlett vio algo cambiar en sus ojos, como si sus palabras hubieran tocado una herida que él creía ya curada. Noches como esa comenzaron a ser más frecuentes. Las conversaciones se hicieron más profundas y la distancia entre ellos en el pequeño sofá siguió reduciéndose. Había momentos en los que sus miradas se cruzaban y ambos olvidaban lo que iban a decir. Momentos en los que sus manos se rozaban al alcanzar el mismo documento, y ambos se apartaban como si les hubiera dado una descarga. Momentos en los que Vincent la miraba como ningún hombre lo había hecho antes, como si fuera lo más preciado que había visto jamás. Y Scarlett sabía que no debía sentirse así. Él era un jefe de la mafia. Ella era una mujer fugitiva. Compartían enemigos. Compartían un objetivo. Pero eso no significaba que debieran compartir nada más. Sin embargo, su corazón no escuchaba a su razón. Cada noche, cuando se acostaba y oía la respiración constante de Vincent desde la sala de estar, se daba cuenta de que estaba pensando en él, en su rara sonrisa, en la forma en que la escuchaba, en la sensación de seguridad que sentía cuando estaba cerca de él. Y sabía, aunque no se atrevía a decirlo en voz alta, que aquello había ido mucho más allá de una simple alianza. Había llegado el momento. Después de casi un mes escondido, Vincent tenía que marcharse para poner en marcha el plan. Necesitaba reunirse cara a cara con Ronin y los leales aliados. Necesitaba reunir pruebas de la traición de Declan. Necesitaba prepararse para la lucha que se avecinaba. La última noche antes de partir, el pequeño apartamento se sumió en una presión pesada y silenciosa. Vincent había empaquetado lo necesario, solo una pequeña bolsa con algo de ropa y el teléfono seguro. Se quedó en la puerta, observando a Scarlett, mientras ella intentaba parecer ocupada lavando los platos, aunque no quedaba nada por lavar. Scarlett, dijo. Solo esa palabra bastó para que ella se detuviera. Se dio la vuelta, con sus ojos verdes tratando de parecer tranquilos, sin poder ocultar la preocupación que se escondía detrás. Ya te vas. Vincent asintió. Ronin me espera en el punto de encuentro. Tenemos mucho que hacer y se nos acaba el tiempo. Declan está a punto de cerrar un trato con Bulov. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde. Scarlett se acercó, pero mantuvo una distancia prudente. ¿Estarás a salvo? Vincent sonrió, la pequeña y familiar sonrisa que ella había llegado a conocer durante las últimas semanas. Soy Vincent Callahan. Siempre estoy a salvo. Eso no es una respuesta, dijo ella, con voz más seria ahora. Él la miró y la sonrisa se desvaneció, sustituida por una sinceridad que rara vez permitía ver a nadie. Tendré cuidado, dijo, porque tengo una razón para volver. Silencio.
Scarlett sintió que su corazón latía más rápido, pero no dijo nada. No sabía qué decir. ¿Estarás a salvo aquí?, preguntó Vincent. Marcus podría volver. He sabido cuidarme durante años, respondió ella con una voz más dura de lo que pretendía. No te preocupes por mí, pero yo quiero preocuparme por ti. Vincent dio un paso hacia ella. Solo unos centímetros los separaban. Ese es el problema. No puedo dejar de preocuparme por ti. No puedo dejar de pensar en ti. Y eso me asusta. Scarlett levantó la cara, atónita por la confesión. El jefe de la mafia que Boston temía acababa de decir que tenía miedo. Miedo por una simple camarera. Yo también, susurró, sin poder evitar que las palabras se le escaparan. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, y eso me asusta más que cualquier cosa que Marcus me haya hecho jamás. Vincent levantó la mano y la posó suavemente sobre su mejilla. Su palma estaba caliente, y Scarlett se dio cuenta de que se estaba inclinando hacia ella, como si su cuerpo hubiera estado anhelando el contacto que había rechazado durante tanto tiempo. Todavía no, susurró, aunque cada célula de su cuerpo gritaba lo contrario. Tienes que concentrarte en el plan. No debemos dejar que nada nos distraiga. Vincent asintió, pero no retiró la mano. En lugar de eso, se inclinó y le dio un suave beso en la frente. 2 semanas, dijo. Volveré en 2 semanas y cuando vuelva, hablaremos de esto, de nosotros. Luego bajó la mano, dio un paso atrás y la miró por última vez antes de darse la vuelta y salir por la puerta. Scarlett se quedó allí, mirando cómo se cerraba la puerta detrás de él, y sintió que el apartamento se quedaba más vacío que nunca. Se llevó la mano a la frente, al lugar donde acababan de estar sus labios, y se dio cuenta de que estaba sonriendo incluso mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. 2 semanas, se dijo a sí misma. Podía esperar 2 semanas. La primera semana sin Vincent se alargó como un siglo, pero Scarlett siguió viviendo su vida normal. Se despertaba cada tarde, se preparaba para el turno de noche, mezclaba cócteles, sonreía a los clientes y fingía que nada había cambiado. Pero todo había cambiado. El pequeño apartamento se sentía vacío como nunca antes. El sofá donde solía tumbarse Vincent ahora era solo un objeto inanimado. La mesa de la cocina donde habían pasado horas haciendo planes, ahora solo la ocupaba ella sola con una taza de café frío. Se dio cuenta de que seguía mirando hacia la puerta cada vez que oía pasos en el pasillo, con la esperanza de que fuera él volviendo antes de lo previsto. Pero la puerta nunca se abrió. Al quinto día su teléfono vibró con una llamada de un número familiar. Nora. Scarlett respiró hondo antes de contestar, esforzándose porque su voz sonara normal. Scarlett. La voz de Nora sonaba alegre y enérgica, como siempre. Te echo mucho de menos. ¿Por qué no me has llamado en tanto tiempo? Lo siento, dijo Scarlett, sonriendo aunque Nora no pudiera verlo. He estado un poco ocupada últimamente. El trabajo en el bar ha sido más intenso de lo habitual. ¿Estás bien? ¿Pasa algo raro? Suenas diferente. Scarlett parpadeó, sorprendida. Nora siempre había sido capaz de leerla, incluso a través del teléfono. ¿Diferente cómo? Nora se quedó callada un momento, como si estuviera pensando. No lo sé, suenas más feliz, más alegre, como si te hubiera pasado algo bueno. Hay alguien nuevo, ¿verdad? Scarlett casi se le cae el teléfono. ¿Alguien nuevo? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Nora se rió. La última vez que sonaste así fue cuando conociste a Marcus. Pero esta vez es diferente. No suenas ansiosa o inquieta como entonces. Pareces genuinamente feliz. Scarlett no sabía qué decir. Quería negarlo, decirle a Nora que se lo estaba imaginando. Pero su hermana tenía razón. Había sido más feliz estas últimas semanas, a pesar de que su vida era más complicada que nunca. Y quien había provocado ese cambio era Vincent. Hay alguien, admitió tras un largo silencio. Pero es complicado, Nora. No puedo explicártelo ahora. ¿Es buena contigo? Él, corrigió Scarlett en voz baja. Y sí, es bueno conmigo. Muy bueno. Nada que ver con Marcus. Eso es todo lo que necesito saber, dijo Nora con alivio en su voz. Te mereces ser feliz, Scarlett.
Después de todo lo que has pasado, te mereces a alguien que te quiera de verdad. Gracias. Scarlett sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Y tú? ¿Cómo va la universidad? Bien, se acercan los exámenes, así que estoy estresada, pero lo superaré. Voy a ser médico y te haré sentir orgullosa. Ya estoy orgullosa de ti, dijo Scarlett con voz llena de amor. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando terminó la llamada, Scarlett se quedó sola en el apartamento a oscuras, mirando fijamente a la nada. Nora había visto lo que Scarlett intentaba negar. Había cambiado, y ese cambio tenía un nombre: Vincent Callahan. Lo echaba de menos. Echaba de menos la calidez de su voz a altas horas de la noche. Echaba de menos la forma en que la escuchaba, como si cada palabra que ella dijera importara. Echaba de menos esos profundos ojos grises, suaves y tiernos, que nunca habría creído que un jefe de la mafia pudiera tener. Echaba de menos el beso en la frente antes de marcharse. Su teléfono vibró y su corazón dio un salto cuando vio el mensaje. El plan sigue adelante. Te echo de menos. Esas últimas tres palabras la hicieron sonreír como una mujer de veintitantos años que se enamora por primera vez. Le respondió, con los dedos ligeramente temblorosos. Ten cuidado. Yo también te echo de menos. Y cuando dejó el teléfono, se dio cuenta de una verdad que ya no podía negar. Se había enamorado de Vincent Callahan. Con todo su corazón roto, amaba al hombre que el destino había dejado caer en su bar en la noche más oscura de su vida. Y eso la dejaba más asustada y más esperanzada que nunca. Al final de la segunda semana, justo cuando Scarlett contaba los días que faltaban para que Vincent regresara, la pesadilla la encontró. Era sábado por la noche. El bar estaba cerrado y ella estaba limpiando sola, como solía hacer. El jazz se había apagado. Lo único que se oía era el tintineo de los vasos y el constante chorro de agua del fregadero. No oyó que se abriera la puerta. No oyó los pasos que se acercaban. Solo cuando una voz familiar habló justo detrás de ella, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Ha pasado mucho tiempo, Scarlett. Se dio la vuelta y la sangre de sus venas se heló. Marcus estaba allí, a solo unos pasos, pero esta vez no había venido solo. Dos hombres corpulentos se situaron a ambos lados de él, con el rostro inexpresivo y la mirada dura y amenazante. Los hombres de Bulov. Lo supo al instante por los tatuajes que tenían en el cuello. Llevo mucho tiempo buscándote. Marcus se acercó, con una sonrisa en los labios que le repugnaba. ¿Crees que puedes esconderte de mí para siempre? ¿Crees que cambiarte el pelo y el nombre hará que no te encuentre? Scarlett retrocedió hasta que su espalda chocó contra la barra. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala, buscando una salida. La puerta principal estaba bloqueada por los dos hombres. La puerta trasera estaba al otro lado de la barra, demasiado lejos para que ella pudiera alcanzarla antes de que la agarraran. He oído que tienes algo que ver con Vincent Callahan, continuó Marcus, entrecerrando sus fríos ojos negros. Ese cabrón apareció aquí la otra noche y me amenazó, pero ahora está muerto y no te queda nadie que te proteja. Scarlett se obligó a mantener la voz firme, aunque su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. No está muerto. Marcus se rió con desprecio. Toda la ciudad sabe que Vincent Callahan está muerto. Sus hermanos lo controlan todo. Y Bulov realmente quieren volver a verte, Scarlett. Eres la deuda que les prometí. Uno de los hombres de Bulkov dio un paso adelante y Scarlett supo que no le quedaba mucho tiempo. Deslizó la mano bajo la barra, buscando el cuchillo de fruta que siempre guardaba escondido allí. Pero antes de que sus dedos pudieran alcanzarlo, Marcus lo vio. Se abalanzó sobre ella, le agarró la muñeca y le dio un fuerte giro. Tú, rugió, y luego le dio una bofetada tan fuerte que la tiró al suelo. Aún no has aprendido la lección. Eres mía. Siempre serás mía. Scarlett yacía en el suelo, con el sabor de la sangre en la boca tan familiar que le dolía. ¿Cuántas veces había estado allí? ¿Cuántas veces había probado su propia sangre por culpa de sus manos? Pero esta vez era diferente. Esta vez no era la chica débil de hacía años. Había sobrevivido, había luchado, y no iba a dejar que él la arrastrara de nuevo al infierno.
Su teléfono, en el bolsillo, emitió un zumbido de señal de emergencia que Vincent había instalado para su seguridad. Scarlett pulsó con el pulgar un botón oculto en su teléfono, una señal de emergencia silenciosa que Vincent había programado para transmitir audio a su servidor privado. Vincent sabía que era él y necesitaba ganar tiempo. ¿Qué me hará Bulov?, preguntó con voz temblorosa, pero lo suficientemente alta como para que el teléfono la grabara. No necesitas saberlo. Marcus se agachó, la agarró del pelo y le echó la cabeza hacia atrás. Solo tienes que saber que vas a pagar por huir, por hacerme quedar mal delante de Bulov, por todo. En ese momento, la puerta trasera se abrió de golpe con un estruendo. Scarlett vio sombras inundar el bar, rápidas y precisas, como máquinas entrenadas para hacer exactamente eso. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los dos hombres de Volkov fueron derribados antes de que pudieran sacar sus armas. Marcus soltó su cabello e intentó salir corriendo por la puerta principal, pero un hombre mayor con cabello plateado se interpuso en su camino. Ronan O'Brien lo reconoció por las descripciones de Vincent. «Creo que deberías quedarte donde estás», dijo Ronan con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Vincent Callahan te envía sus saludos». Marcus palideció. «Callahan está vivo». «Vivo y muy enfadado», respondió Ronan, especialmente con cualquiera que se atreva a ponerle la mano encima a su mujer. Dos hombres del equipo de Ronan agarraron a Marcus, le pusieron los brazos a la espalda y le esposaron. Marcus gritó, maldijo, amenazó, pero a nadie le importó. Ronan se acercó a Scarlett y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. «¿Eres Scarlett?», le preguntó, con una voz mucho más suave que la que había utilizado con Marcus. Vincent tenía razón. Tú eres importante para él. ¿Estás bien? Scarlett asintió con la cabeza, aunque todavía le daba vueltas la cabeza y le latía la mejilla por la bofetada de Marcus. ¿Te ha enviado él? La aplicación de emergencia de tu teléfono se activó en el momento en que Marcus levantó la voz, explicó Ronan. Vincent oyó cada palabra a través de la línea abierta. Me llamó inmediatamente. Scarlett vio cómo se llevaban a Marcus, que seguía lanzando insultos, y se dio cuenta de que, por primera vez en años, ya no le tenía miedo. No era porque Ronan y sus hombres la hubieran salvado. Era porque sabía que, estuviera donde estuviera Vincent, la estaba observando, seguía protegiéndola. Y ese sentimiento era más fuerte que cualquier miedo. 3 días después de aquella horrible noche, Vincent regresó. Scarlett estaba sentada en el pequeño apartamento. Se presionaba una bolsa de hielo contra la mejilla, donde la marca de la bofetada de Marcus aún no había desaparecido del todo. Oyó pasos en las escaleras y su corazón supo quién era incluso antes de que se abriera la puerta. Vincent entró y todo en la habitación pareció detenerse. Parecía agotado, sin afeitar. Su ropa estaba arrugada, como si no hubiera dormido en días, pero sus ojos grises estaban más vivos que nunca cuando la vieron. Entonces vio el moretón en su mejilla. Su rostro cambió en un instante de alivio a preocupación, a una furia fría y controlada que ella nunca había visto antes. Te golpeó. No era una pregunta. Scarlett se puso de pie y dejó la bolsa de hielo sobre la mesa. Estoy bien. Ronan llegó a tiempo. No. Vincent se acercó, acortando la distancia entre ellos con cada paso. No estás bien. Estás herida porque yo no estaba aquí. Porque te dejé sola. Se detuvo justo delante de ella, y Scarlett pudo ver que tenía las manos cerradas en puños, como si se estuviera obligando a no dar un puñetazo a la pared. Cuando oí su voz por teléfono, cuando oí que te caías al suelo, pensé que iba a perder la cabeza, dijo Vincent, con la voz temblorosa por todo lo que estaba conteniendo. Estaba a horas de distancia de ti, y no podía hacer nada más que llamar a Ronan y rezar para que llegara a tiempo. Ese fue el peor momento de mi vida. Scarlett, peor que cuando Declan me traicionó. Peor que la noche en que pensé que iba a morir en el suelo de ese bar. Scarlett sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía qué decir. No sabía cómo hacerle entender que estaba bien, que había sobrevivido. Pero antes de que pudiera hablar, Vincent la atrajo hacia sus brazos.
La abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero ella no quería que la soltara. Oía su corazón latir con fuerza contra sus costillas, sentía el leve temblor que lo recorría y se dio cuenta de que el jefe de la mafia, que Boston temía, estaba aterrorizado por perderla. Creí que te había perdido, le susurró Vincent al oído, con la voz quebrada. Todas esas horas esperando noticias de Ronan, solo podía pensar en que nunca te había dicho las cosas que quería decirte, que nunca te había dicho lo mucho que significabas para mí. Scarlett levantó la cara hacia él y vio algo en sus ojos grises que nunca había visto en nadie antes. Amor, puro, feroz y aterrador en su intensidad. Te quiero, Scarlett, dijo Vincent, pronunciando cada palabra con claridad, como si necesitara asegurarse de que ella oyera cada sílaba. No sé cuándo ocurrió, quizás cuando me salvaste la vida aquella noche, quizás cuando me traspasaste con la mirada con esos ojos verdes. Quizás en las largas noches en las que hablamos y me di cuenta de que me entendías mejor que nadie en este mundo. Pero hay una cosa que tengo clara. Ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Scarlett, pero eran lágrimas de felicidad. Por primera vez en años lloraba de alegría en lugar de dolor. Yo también te quiero, susurró con voz temblorosa, pero segura. Intenté luchar contra ello. Intenté decirme a mí misma que era una locura, que tú eres un jefe de la mafia y yo una camarera fugitiva, pero mi corazón no escuchó a la razón. Hace mucho tiempo que te pertenece, Vincent, y no quiero recuperarlo. Vincent levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla, la que no estaba magullada. Sus dedos temblaron ligeramente al recorrer su piel, como si ella fuera lo más preciado que jamás hubiera tocado. Luego se inclinó y la besó. Su primer beso no fue apresurado. No ardía con una pasión imprudente. Fue suave, tierno, lleno de sentimiento. Sus labios se encontraron con los de ella como una promesa, como un voto, como una respuesta a todo lo que habían sobrevivido juntos. Scarlett cerró los ojos y se dejó llevar por el momento. En los brazos del hombre que amaba, se sintió segura por primera vez en años. No porque él tuviera poder, ni porque pudiera protegerla de sus enemigos, sino porque sabía que en su corazón ella ocupaba un lugar que nadie podía reemplazar. Cuando finalmente se separaron, Vincent apoyó la frente contra la de ella, con los ojos grises aún cerrados. Mañana por la noche es el consejo familiar, susurró. Todo terminará, y cuando lo haga, quiero empezar una nueva vida contigo. Scarlett sonrió con el corazón rebosante de esperanza. Te esperaré, dijo, como siempre lo había hecho. La noche del consejo familiar llegó más rápido de lo que Scarlett esperaba. Vincent lo había preparado todo con cuidado, desde las pruebas hasta la estrategia, desde los aliados hasta los planes de respaldo. Salió del apartamento al atardecer, vestido con el traje negro de 3 piezas que ella le había planchado, con el rostro frío y seguro, como si nunca lo hubieran envenenado y arrojado al río para que muriera. Antes de irse, le besó la frente y le susurró que cuando volviera, todo sería diferente. Luego desapareció en la oscuridad. La antigua finca Callahan se encontraba en lo alto de una colina a las afueras de Boston, una fortaleza gótica construida en el siglo pasado. Allí era donde se tomaban las decisiones más importantes de la familia, donde se había derramado sangre y se había sellado el destino de generaciones. Esa noche, 12 ancianos del consejo familiar se sentaron alrededor de una larga mesa de roble oscuro, con la luz de las velas titilando sobre sus rostros envejecidos y severos. Declan se sentó a la cabecera de la mesa, en el asiento que solía ocupar Vincent. A su lado estaba Victoria Ashford, vestida con ropas lujosas y brillantes, con una sonrisa orgullosa y afilada, como si ya fuera la reina de este imperio. La reunión llevaba media hora. Declan estaba exponiendo el plan de cooperación con Bulov, prometiendo prosperidad y expansión territorial. Entonces, las pesadas puertas de la sala del consejo se abrieron de golpe. Vincent Callahan entró. El silencio cayó sobre la sala como un pesado telón. 12 pares de ojos se abrieron con sorpresa. Victoria retrocedió, palideciendo. Y Declan se puso de pie de un salto,
haciendo que su silla se estrellara contra el suelo con un chirrido agudo. Tú, susurró con la voz temblorosa. Estás muerto. Se suponía que estabas muerto. Vincent atravesó la sala con el porte de un rey que regresa a su trono. La luz de las velas iluminó la cicatriz de su rostro, haciéndolo parecer más peligroso que nunca. Como podéis ver, sigo vivo, dijo con voz que resonó en la sala helada. Y estoy aquí para recuperar lo que es mío. Uno de los ancianos, el viejo Murphy, de cabello blanco y mirada penetrante, dijo, Vincent, nos dijeron que habías muerto en un accidente. Era mentira. Vincent respondió con la mirada fija en Declan. No morí en un accidente. Mi propio hermano intentó asesinarme. Declan me envenenó en una cena familiar. Luego hizo que alguien me apuñalara y me arrojara al río para que muriera. Un murmullo recorrió la mesa. Los ancianos se miraron entre sí y luego miraron a Declan con creciente sospecha. «¡Eso es una calumnia!», gritó Declan, con el rostro enrojecido por la ira. O por el miedo, quizás por ambas cosas. «No tienes pruebas». «¿Acaso no las tengo?», señaló Vincent. Y Ronan O'Brien entró en la sala con un maletín negro en la mano. Lo abrió y sacó una gruesa pila de documentos, colocándolos sobre la mesa delante de los ancianos. «Estos son los mensajes entre Declan y Alexei Bulov», explicó Vincent, mientras los ancianos pasaban las páginas de mano en mano. «Hablan de mi asesinato. Hablan de entregar el territorio de Callahan a Bulov. Hablan de convertir a nuestra familia en un títere de la mafia rusa. Y esta es una grabación de un micrófono de alta frecuencia que Ronan logró colocar en la oficina de Declan hace semanas. Justo después de que sospecháramos de la desaparición de los fondos», explicó Vincent al silencioso consejo. Ronan pulsó un botón en una pequeña grabadora y la voz de Declan llenó la sala, clara e innegable. «Asegúrate de que muera». La voz de Declan en la grabación era fría y brutal. «No quiero ningún error. Cuando hayas terminado, tira el cuerpo al río. Nadie debe encontrarlo». Silencio. Un silencio pesado y aterrador se apoderó de la sala cuando terminó la grabación. Los ancianos miraron a Declan, sin dudar ya. Ahora parecían enfermos, furiosos. «Declan, has traicionado a tu propia sangre». La voz del viejo Murphy temblaba de rabia. «Te has aliado con el enemigo. Has entregado a nuestra familia a forasteros. Esto es traición según la ley Callahan. Puedo explicarlo». Declan comenzó a hablar, pero nadie quería escucharlo. Victoria se había acercado a la puerta, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Sabía que el barco se hundía y ya estaba tratando de salvarse. Según las leyes de la familia, Vincent tiene derecho a ejecutar al traidor. Otro anciano dijo, «¿Cómo quieres manejar esto, Vincent?». Todas las miradas se volvieron hacia él. Vincent miró a Declan, al hermano al que una vez había amado y protegido, al hermano que ahora estaba allí temblando, con el miedo escrito en su rostro. Vincent podía matarlo allí mismo. Nadie lo detendría. Nadie protestaría. Pero recordó las palabras de Scarlett sobre ser diferente a ellos, sobre tener una línea que no cruzaría, sobre que la verdadera fuerza no proviene de la violencia. «No mato a mi propia sangre», dijo Vincent, con voz tranquila pero firme. «Pero Declan ya no merece llevar el apellido Callahan. Lo declaro expulsado de esta familia. Se le despoja de todo poder, todas las propiedades y toda protección. A partir de este momento, Declan ya no forma parte del sindicato Callahan. Y si vuelve a pisar nuestro territorio, no lo consideraré mi hermano». Declan lo miró con odio y desesperación en los ojos. «Te arrepentirás, Vincent. Te arrepentirás». «No». La voz de Vincent no cambió. «Lo único que lamento es haber confiado en ti durante tanto tiempo». Dos de los hombres de Ronan se adelantaron y escoltaron a Declan fuera de la sala. Victoria se había ido, había desaparecido en algún momento, huyendo como lo había hecho 5 años atrás. Y Vincent se quedó allí mientras los ancianos se levantaban uno a uno e inclinaban la cabeza, reconociéndolo una vez más como el legítimo jefe de la familia Callahan. Había ganado, no con violencia, sino con la verdad. Y en ese momento, lo único que quería era volver con Scarlett, la mujer que le había dado la fuerza para elegir el camino correcto.
Una vez finalizado el consejo, Vincent se quedó solo en el largo pasillo de la finca Callahan, mirando hacia el oscuro jardín donde la luz de la luna bañaba las antiguas estatuas de piedra. Se preparaba para marcharse, para volver con Scarlett. Entonces, una voz familiar habló a sus espaldas. Vincent se giró. Victoria Ashford estaba allí, sin la arrogancia que había mostrado unas horas antes. Tenía el rostro pálido. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y las manos entrelazadas en un gesto nervioso que nunca había visto en una mujer que siempre se mostraba tan segura de sí misma. Creía que te había sido, dijo Vincent con voz vacía de emoción. Necesito hablar contigo, dijo Victoria acercándose. Sé que me equivoqué. No debí apoyar a Declan. No sabía lo que te había hecho. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría apoyado. Vincent la miró, a la mujer que una vez amó, con la que quiso casarse y que creyó que permanecería a su lado para siempre. Pero ahora, al mirar esos brillantes ojos azules, no sentía más que vacío. ¿Qué quieres, Victoria? Quiero que empecemos de nuevo, dijo ella rápidamente, como si temiera que él se marchara antes de que pudiera pronunciar las palabras. Sé que me fui hace 5 años y que fue el mayor error de mi vida, pero ahora lo entiendo. Eres el hombre con el que quiero estar. Podemos volver a ser como antes, Vincent. Puedo ser la mujer que necesitas a tu lado. Él se quedó callado un momento, sopesando lo que ella había dicho. Luego se rió, una risa breve y sin humor. Tú no me quieres a mí, Victoria. Quieres el poder que tengo. Son dos cosas muy diferentes. Victoria negó con la cabeza y se acercó aún más. No, te quiero. Siempre te he querido. Tú me quieres lo suficiente como para marcharte 3 días antes de nuestra boda. Tú me quieres lo suficiente como para comprometerte con mi hermano en cuanto pensaste que estaba muerta. Vincent negó con la cabeza. No te mientas a ti misma, Victoria. Y no intentes mentirme a mí. He visto tu verdadero rostro demasiadas veces. Los ojos de Victoria brillaban con lágrimas. No puedes perdonarme. Dame una segunda oportunidad. Vincent pensó en Scarlett. Pensó en la noche en que ella lo encontró moribundo en el suelo de un bar y decidió quedarse. Pensó en cómo lo cuidó cuando él estaba más débil. Sin pedir nada, sin esperar nada. Pensó en esos ojos verdes que lo miraban como si no fuera un jefe de la mafia. Solo un hombre que necesitaba ser amado. Hay una mujer que me encontró cuando estaba casi muerto, dijo lentamente. No tenía nada más que heridas y desesperación. Ella no sabía quién era yo. No sabía lo que podía darle. Pero se quedó de todos modos. Me salvó la vida. Me cuidó. Y me demostró que merezco ser amado por quien soy. No por el poder que tengo. Esa es la diferencia entre ella y tú, Victoria. Victoria se quedó allí, con los labios entreabiertos, pero sin emitir ningún sonido. Tuviste tu oportunidad, dijo Vincent con voz firme. Decidiste marcharte y yo encontré a alguien que merece mi corazón. No vuelvas nunca más. Luego le dio la espalda y se alejó sin mirar atrás. Victoria se quedó sola en el oscuro pasillo, viendo cómo su figura desaparecía por la puerta. Y por fin comprendió que lo había perdido para siempre. No porque él fuera cruel, sino porque su corazón pertenecía a otra persona. Una mujer a la que Victoria nunca podría igualar. Una semana después de la noche del consejo, Vincent llevó a Scarlett a una habitación en el sótano de la finca Callahan. Marcus Webb estaba allí sentado, con las muñecas esposadas a la silla, la cara hinchada y magullada. Ya no era el aterrador depredador que hacía temblar a Scarlett con solo pensar en él. Ahora solo era un hombre patético, temblando y suplicando por su vida. Vincent se colocó a su lado, sosteniéndole la mano para tranquilizarla. Tú decides, le dijo con suavidad. Su destino está en tus manos. Scarlett miró a Marcus, el hombre que había convertido su vida en un infierno durante tantos años. Recordó las noches en el suelo con la sangre brotando de sus heridas. Recordó las maldiciones y la humillación. Recordó la desesperanza de saber que la iban a vender como si fuera una propiedad. Podía ordenar que lo mataran. Nadie la detendría. Nadie lo sabría. Pero cuando miró a los ojos aterrorizados de Marcus, comprendió algo. No quería convertirse en un monstruo como él. Entrégalo a la policía,
dijo, tranquila y con tono definitivo. Tenía suficientes delitos como para pasar 20 años en la cárcel. Violencia doméstica, tráfico de personas, apuestas ilegales y muchos más. Que la ley se ocupara de él. Marcus levantó la cabeza. La sorpresa se reflejaba en su rostro. Pensaba que ella iba a matarlo. Se había preparado para la muerte, pero ella había elegido otro camino. No necesito matarte para ser libre, dijo Scarlett, mirándolo directamente a los ojos. Quiero que vivas entre rejas, sabiendo que yo he ganado, sabiendo que ya no tienes ningún poder sobre mí. Ese es un castigo peor que la muerte para alguien como tú. Vincent hizo una señal y dos de los hombres de Ronan entraron y se llevaron a Marcus a rastras. Un coche de policía ya esperaba fuera. Gracias a las llamadas y los preparativos que Vincent había hecho durante la semana, Marcus Webb iría a juicio y nunca más tendría la oportunidad de hacer daño a nadie. Cuando se llevaron a Marcus, Scarlett sintió que le quitaban un gran peso de encima. Por primera vez en años, podía respirar profundamente sin sentir el miedo oprimiéndole el pecho. Era libre, verdaderamente libre. Ese mismo día, Vincent hizo los arreglos necesarios para que Nora fuera a ver a Scarlett. La hermana menor a la que Scarlett más quería en el mundo entró en el nuevo apartamento que Vincent había preparado para ellas. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver lo mucho que había cambiado la vida de su hermana. Scarlett le contó a Nora todo sobre Marcus, sobre los años de abusos, sobre su huida, sobre su cambio de identidad, sobre Vincent, sobre cómo había aparecido en su vida y sobre el amor que había surgido entre ellos. Nora lloró mientras la escuchaba. Abrazó a Scarlett con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué no me lo contaste?, le preguntó con voz entrecortada. Podría haberte ayudado, podría haber hecho algo. No quería que te preocuparas, dijo Scarlett, acariciando el cabello de su hermana. Quería que te concentraras en la escuela, en tu futuro, y quería mantenerte a salvo de las personas que me perseguían. Nora se apartó y la miró con los ojos enrojecidos y llenos de asombro. Eres tan fuerte. No tenía idea de que habías pasado por todo eso. ¿Y Vincent te quiere de verdad? Scarlett sonrió, pensando en el hombre que la esperaba abajo. Él me quiere, y yo le quiero por primera vez en mi vida. Tengo a alguien que realmente quiere protegerme y estar a mi lado. Nora le apretó la mano y recuperó su brillante sonrisa. Entonces me alegro por ti. Te mereces ser feliz, Scarlett. Después de todo lo que has pasado, te mereces amor y paz. Scarlett abrazó fuerte a su hermana y por primera vez en años lloró de felicidad. Habían pasado 3 meses desde el día en que Marcus fue entregado a la policía. La vida de Scarlett había cambiado por completo de una forma que nunca se habría atrevido a soñar. Ya no tenía que huir. Ya no tenía que mirar por encima del hombro cada vez que salía a la calle. Ya no tenía que vivir bajo ese peso constante del miedo. Había recuperado su verdadero nombre. Había recuperado su vida. Y sobre todo, había encontrado el amor. Vincent dirigía el Imperio Callahan de una nueva forma, menos violenta, más legítima. Había cortado todas las fuentes de Bulov, congelado sus activos y los había expulsado de Boston sin derramar sangre. Demostró que el poder no tenía por qué ir acompañado de crueldad. Y a pesar de todo, Scarlett permaneció a su lado. Una tarde, Vincent vino a recogerla sin decirle a dónde iban. Solo le dedicó esa sonrisa misteriosa cuando ella le preguntó, y luego la guió hacia el coche familiar. Condujeron por las calles de Boston bajo un cielo crepuscular, y cuando el coche se detuvo, Scarlett se dio cuenta de dónde estaban. El Rusty Anchor, el destartalado bar del sur de Boston, el lugar donde el destino los había unido en la noche más oscura de sus vidas. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó ella, mirando el letrero desgastado sobre la puerta. Vincent no respondió. Solo le tomó la mano y la llevó adentro. El bar llevaba mucho tiempo cerrado, pero esa noche estaba iluminado por cientos de velas. Las llamas temblaban y se reflejaban en las viejas botellas de licor, en la barra de roble, en el mismo sofá donde ella lo había encontrado sangrando y al borde de la muerte meses atrás. Scarlett se quedó allí, con los ojos muy abiertos, mientras Vincent la guiaba hacia el centro de la sala. Vincent, ¿qué es esto? Aquí es donde me salvaste la vida.
dijo él con voz baja y llena de emoción, donde caí al suelo, pensando que iba a morir, y apareció un ángel para rescatarme. Quiero que este lugar sea donde comience nuestra nueva vida. Ella no entendió lo que quería decir hasta que él se arrodilló lentamente frente a ella. Su corazón se detuvo. Scarlett Morgan, dijo Vincent, con sus ojos grises fijos en los de ella. Tú me encontraste cuando no me quedaba nada. Te quedaste cuando cualquier otra persona se habría marchado. Tú viste mi verdadero yo, no a un jefe de la mafia, no a un hombre al que la gente teme, solo a un hombre solitario que necesitaba ser salvado. Y tú me salvaste. No solo mi vida, sino también mi alma. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro y la abrió. Dentro no había un brillante anillo de diamantes como Scarlett podría haber imaginado. Era un sencillo anillo con una pequeña esmeralda del mismo verde que sus ojos. Este era el anillo de mi madre, dijo Vincent con la voz ligeramente temblorosa. Era la mujer más fuerte que he conocido, hasta que te conocí a ti. Quiero que lo lleves como promesa de que siempre estaré contigo. Te protegeré y te amaré hasta que mi corazón deje de latir. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Scarlett, pero eran las lágrimas más felices de su vida. ¿Me harás el honor de ser mi esposa?, preguntó Vincent, y había un temblor en su voz que ella nunca había oído antes. El temblor de un hombre que espera la respuesta más importante de su vida. Scarlett se arrodilló frente a él y le tomó las manos entre las suyas. No necesito que nadie me proteja, dijo, con una sonrisa radiante, a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. Me he protegido a mí misma durante muchos años. Vincent sonrió. Lo sé, por eso te amo. Entonces, sí, susurró Scarlett. Sí, me casaré contigo. No porque puedas protegerme, sino porque eres el único hombre en este mundo con el que quiero estar. Porque me has demostrado que merezco ser amada. Porque mi corazón es tuyo desde la noche en que te encontré sangrando en el suelo de este bar. Vincent le deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie y la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo. La besó en el viejo bar iluminado por la luz de las velas, donde el destino los había unido en la oscuridad. Y ahora míralos prometer el uno al otro un futuro lleno de luz. Te amo, Scarlett, le susurró Vincent al oído. Yo también te amo, Vincent, le respondió ella. Para siempre. Y en ese momento, envuelta en los brazos del hombre que amaba, Scarlett supo que por fin había encontrado su hogar. No un lugar, sino una persona a la que elegiría para el resto de su vida. 6 meses después de la noche de la propuesta en el Rusty Anchor, Vincent y Scarlett se casaron. No fue una boda lujosa con cientos de invitados y rituales ostentosos, sino que eligieron una ceremonia pequeña y cálida en el mismo bar donde el destino los había unido por primera vez. El bar había sido renovado y ahora les pertenecía, pero aún conservaba el alma del lugar que fue testigo del momento que cambió sus vidas. Scarlett entró con un sencillo vestido blanco. Había dejado que su cabello rojo cobrizo natural volviera a crecer, fiel a sus raíces. En sus manos llevaba un ramo de orquídeas blancas. No necesitaba joyas caras ni maquillaje recargado. Era más hermosa cuando era simplemente ella misma. Y Vincent se lo había dicho todos los días desde que estaban juntos. Nora estaba a su lado como dama de honor, con los ojos brillantes por las lágrimas de felicidad. Ronan O'Brien estaba junto a Vincent, el hombre que había sido leal a la familia Callahan durante tantos años y que ahora veía a su jefe encontrar la verdadera felicidad. Cuando Vincent vio entrar a Scarlett, sus ojos grises se iluminaron de una manera que nadie que lo conociera había visto antes. Era la mirada de un hombre que contemplaba todo su mundo. Sus votos no eran palabras elegantes escritas por otra persona. Eran palabras sacadas directamente del corazón. Sobre las noches oscuras que habían sobrevivido juntos, sobre las heridas que se habían curado mutuamente, sobre el futuro que construirían juntos. Prometo que siempre estaré contigo, dijo Vincent, con voz baja y firme. En la oscuridad y en la luz, en la adversidad y en la felicidad, hasta que mi corazón deje de latir. Prometo que siempre seré el lugar al que puedas volver a casa. Scarlett respondió, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas.
la persona en la que puedes confiar, la persona que te amará por lo que eres, no por nada más. Cuando compartieron su primer beso como marido y mujer, los aplausos llenaron el pequeño bar, y Scarlett se dio cuenta de que ese era el momento más feliz de su vida. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Vincent siguió dirigiendo el Imperio Callahan, pero de una manera nueva y más humana. Invirtió en negocios legítimos, creó puestos de trabajo para la comunidad y poco a poco comenzó a sacar el legado familiar de las sombras y llevarlo a la luz. Scarlett permaneció a su lado en cada decisión, convirtiéndose en su asesora de mayor confianza. También fundó una organización benéfica para apoyar a las mujeres que sufren abusos domésticos, ayudando a mujeres como ella a encontrar una salida al infierno y empezar de nuevo. Nora se graduó en la Facultad de Medicina con excelentes resultados, cumpliendo el sueño de convertirse en médica que Scarlett había acariciado durante tantos años. Su hermana pequeña era ahora el mayor orgullo de Scarlett, la prueba viviente de que los niños huérfanos pueden levantarse y triunfar si alguien cree en ellos y los ama. Marcus Webb fue condenado a 20 años de prisión por sus delitos. Envejecería entre rejas, sabiendo que la mujer a la que una vez hizo daño ahora vivía más feliz que nunca. Eso era justicia. Sin derramamiento de sangre, sin violencia, Declan desapareció de Boston y nadie sabía a dónde había ido. Victoria Ashford tampoco lo sabía. Se convirtieron en fantasmas del pasado sin poder para volver a hacer daño a nadie. Un año después de la boda, Vincent y Scarlett estaban junto a la ventana de su nuevo ático, contemplando toda la ciudad de Boston bajo un cielo crepuscular. El vientre de Scarlett comenzaba a notarse, donde crecía una nueva vida, la prueba de su amor. ¿Te arrepientes?, le preguntó Vincent, rodeándola con los brazos por detrás. Esa noche podrías haberte marchado. Scarlett se giró y le acarició la mejilla con la mano. Si me hubiera marchado, nunca habría encontrado mi hogar. Mi hogar. Tú eres mi hogar. Vincent la besó con ternura y amor. En ese momento, ambos supieron que habían encontrado lo que habían estado buscando toda su vida. No era el poder, ni el dinero, ni la seguridad. Era el amor. Un amor puro, sincero y duradero. En la oscuridad, se encontraron el uno al otro, y juntos salieron a la luz. La historia de Vincent y Scarlett nos enseña que la compasión tiene el poder de cambiar una vida. A veces, las personas más heridas son las que pueden curarse unas a otras. Y el amor verdadero no proviene de la perfección. Proviene de aceptarse y amarse mutuamente con cada herida y cada defecto. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal. Dale a me gusta y comparte el video para que podamos ofrecerte más historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has conocido a alguien en la vida real que haya cambiado tu vida como Scarlett cambió la de Vincent? Nos encantaría saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, días felices y paz que llene cada día. Adiós, nos vemos en el próximo video.